Lo que este mes de enero estuvimos viendo fue nuestra expectativa de Dios. Todo el mes hemos estado desde el inicio de año centrándonos en qué debemos esperar de Dios. Y hablamos que Dios espera de nosotros algo que nosotros debemos entender para entonces poder comprender qué esperar de Dios. Bueno, hoy vamos a ver, y después de meditar en estos 3 domingos previos sobre esta expectativa de Dios, vamos a ver de qué manera Dios nos ha equipado respecto de nuestra expectativa que puede aplicar a este año que está iniciando y que se ha ido como agua, ¿verdad? Porque ya estamos casi a final de mes. Este año que ha iniciado y qué podemos esperar de Dios, pero también toda nuestra vida. ¿Ok? Mientras estamos aquí en el mundo, Dios nos ha mandado a amarle, nos ha mandado a amarnos entre nosotros y para eso nos ha dado los dones, para edificarnos unos a otros. Los dones son las capacidades que el Espíritu de Dios nos da para edificar al cuerpo de Cristo. Y además nos ha llamado a madurar. Uno de los aspectos importantes de la vida cristiana es que primeramente Dios nos llama a ser salvos creyendo en Cristo. Una vez que somos salvos, Dios nos llama a madurar. La vida cristiana no es solo cuestión de salvación, sino es cuestión de avanzar hacia la madurez. Ahora, somos llamados a madurar para vivir correctamente al dejar de ser niños, niños espirituales. Para eso, Él nos ha dado 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Vamos a leer aquí en 1 Corintios 13, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas que son de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, haciendo un recuento de lo que el capítulo nos dice, porque la intención no es estudiar únicamente respecto del amor, ni estudiar sobre los dones, sino a partir de aquí entender lo que es el amor y cómo la esperanza y la fe contribuyen al amor. Haremos un breve repaso. Primero nos habla de los dones. Lo que nos dice es, si yo tengo un don, cualquiera que éste sea, porque menciona el don de lenguas, lenguas humanas, angelicales, menciona después el don de profecía, después el don de conocimiento y el don de fe. Y además menciona los dones de misericordia: dar bienes para comer a los pobres, entregar mi cuerpo para ser quemado, el don, algunos lo llaman el don de martirio, pero si no tengo amor, a pesar de todos esos dones, nada tengo. O de nada sirve,
o simplemente es como si hiciera ruido. Lo hemos comparado con esto. Hay una empresa que hace los procesadores de las computadoras y dice, tengo el mejor procesador. Y sale el que hace los programas, dice, yo tengo el mejor programa. Y sale otro y dice, yo hago las mejores computadoras. Y detrás de ellos está el de la Comisión Federal de Electricidad riéndose. ¿Por qué? No importa lo que tengas, si no hay electricidad, tu supercomputadora, tu superprocesador es un estorbo, es basura. Así es que no importa la supertecnología, porque puedes tener el auto eléctrico más desarrollado, y si no hay electricidad, ¿de qué sirve? O puedes tener un gran auto de gasolina, pero hay crisis y no hay gasolina. ¿Qué tienes? Nada. Ese es lo mismo que pasa con los dones y que pasa con, cada uno de estos dones. Si no hay amor, de nada sirve. Eso es lo que nos está diciendo primero. Después pasa a mostrarnos una de las cosas importantes. Bueno, los dones son temporales. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la eternidad, ¿para qué servirá el don de profecía? ¿Para qué servirá el don de lenguas? ¿Quién enseñará y va a ser maestro en los cielos? Si ya estamos delante de la presencia de Cristo y del Padre, si ya estamos delante de la presencia del Espíritu Santo de una manera literal en todo sentido. No necesitamos ninguna revelación, revelar un misterio, porque ya todo estará completamente claro. Así es que la iglesia no tendrá que ser edificada en la eternidad porque habrá llegado a la perfección. Y ese es el sentido a lo que se refiere cuando venga lo perfecto. Pero el amor seguirá existiendo. El amor continuará en la eternidad. Ahora, por eso dice, el amor nunca deja de ser, los dones sí. Y luego nos dice en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Algunos llegaron a pensar, y aún hoy en día hay personas que piensan, que cuando dice esto se refiere a que los dones estaban dados porque la Biblia no estaba completa y tenía que cubrirse con dones. Pero la realidad es que la iglesia se formó bajo la base del Antiguo Testamento, por las enseñanzas de Jesucristo, porque hasta después, cerca de 20 años, se empezaron a escribir los evangelios, primero el de Marcos se considera y después fueron escribiéndose todas las cartas. Pero algunos piensan que los dones eran en lo que llegaba la Biblia completa. Sin embargo, hay dones, la iglesia necesita seguir siendo edificada hoy en día. Los dones deben continuar porque la iglesia tiene que ser edificada. Algunos hacen un gran énfasis al hablar de los dones en los llamados dones espectaculares, es decir, el don de sanidad, el don de levantar muertos, multiplicar cosas que leemos de los apóstoles, así como de Jesús. Y dicen ya esos dones no están, bueno, tal vez no son necesarios. Por esa razón no se siguen ejerciendo, pero los dones tienen la finalidad de edificar la iglesia de Cristo. En su momento fueron el reflejo del poder de Dios para que las personas vieran el testimonio de que Dios verdaderamente ahí estaba. Sin embargo, los dones que muchas veces pasamos por alto son los más importantes, como el don de enseñar, el don de aconsejar, el don de servicio en varios sentidos, dones que son necesarios para la edificación de la iglesia. Ahora, lo que en realidad nos dice, cuando dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, yo escuché una vez un pastor señalando que es que una cosa ayuda a la otra. Yo en parte conozco y la otra parte solo la profetizo. Pero cuando leí esto en la Nueva Versión Internacional dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, esto tiene más sentido. Dice en 1 Corintios, pero en el capítulo 8, dice el apóstol Pablo, este es interesante, versículo 2, si alguien cree que sabe algo,
no ha aprendido todavía como debe saber. O en otras palabras, si alguien cree que sabe algo, todavía no lo sabe como podría llegar a saberlo. No importa en qué seas experto, siempre hay algo más que aprender acerca de eso. A esto es a lo que se refiere el mismo apóstol que escribe en el 8, escribe en el 13 y dice, conocemos de manera imperfecta, solamente en parte, no lo sabemos todo. Ayer estaba escuchando ahí al doctor Serrano que decía, la verdad solo la tiene Cristo. Nosotros solo podemos acceder a ella y no la poseemos. No poseemos toda la verdad la posee Cristo. Él es la verdad. Por eso nosotros podemos aprender de Él e ir aprendiendo y cada vez más, pero nadie tiene la verdad completa, solamente Cristo. En parte conocemos y en parte profetizamos. Nuestra forma en que nosotros deducimos y hablamos de la palabra y entendemos lo que Dios nos muestra, todavía es en forma imperfecta. Por eso necesitamos seguir estudiando. Hay cristianos que dicen, si eso ya me lo sé, yo ya eso ya lo conozco bien, ya a mí que me van a decir sobre ese tema, si ya lo... Y existe algo llamado el síndrome del producto terminado. Bueno, ya que para qué estudio la Biblia, ya la leí una vez, ya lo sé todo. Cuando uno piensa que Dios, como me dijo una vez un hermano, Dios ya hizo todo lo que él iba a hacer, ya, ahora solo falta lo que te toca hacer a ti. No, Dios sigue obrando porque él mismo dijo, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa? Dios va a seguir trabajando en tu vida hasta que Cristo vuelva. En parte conoces, en parte profetizas, Dios te enseñará cada vez más y tenemos que seguir creciendo y avanzando en ello, pero esta vida es imperfecta. ¿Cuál es la meta de esta vida según lo que hemos enseñado? Que lleguemos a ser ¿qué? La imagen de Cristo. Una imagen incompleta. Al final vamos a ver lo que dice Juan, primera de Juan 3, del 1 al 3. Pero hasta que Cristo venga, nosotros seremos semejantes a Él cuando le veamos tal como Él es. Mientras tanto, en esta vida crecemos y aspiramos a ser la imagen de Cristo, pero todavía es de manera imperfecta. En esta vida no hay perfección y en ningún sentido. Leía en la semana las peticiones de oración que un grupo de cristianos compartía acerca de Irán. Bueno, fue anteriormente, cuando estaba toda esta situación de que iba a haber un bombardeo y entonces ponían peticiones de oración en contra del gobierno iraní, porque hay mucha influencia en el cristianismo, tristemente, mucha influencia de la mentalidad del gobierno estadounidense, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ha influido muchísimo en materiales cristianos y en el pensamiento cristiano a tal grado que para muchos cristianos estar de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, haga lo que haga, es lo más cristiano que hay, y lo cual tristemente está dejando al cristianismo exhibido de una manera que no le corresponde. Porque hoy dicen, eso que están haciendo allá es lo que hacen los cristianos, porque todavía las personas del gobierno dan su testimonio de que son de Cristo. Andan apoyando cosas que un cristiano no apoyaría y viviendo de una manera que un cristiano no viviría. No es cuestión de política ahora, pero su testimonio es pésimo. Y luego dicen, yo soy cristiano. Y entonces mucho se va hacia la idea del cristiano. ¿Y cuál es la idea que casan en todo esto? Que los gobiernos deberían ser perfectos, cuidando el cristianismo, y los cristianos perfectos, sin corrupción ni nada. No lo vamos a alcanzar en esta vida y ni siquiera es el plan de Dios. ¿Cuántos no escucharon en tiempos de Calderón que todos los gobernantes debían ser cristianos para que el evangelio creciera y que entonces sacara a todos los que no fueran cristianos? Y había esta idea, a tal grado que por ahí en una reunión a la que fui a México en Pastores, salió un grupo de pastores repartiendo unos volantes para hacer un partido político cristiano, para que no hubiera corrupción y para... Pero estamos en un mundo en pecado. Ese mundo no va a alcanzar la perfección ni habrá gobiernos perfectos. Es una idea infantil cuando el cristiano piensa que esa es la aspiración de Dios.
Cuando dicen oremos para que todo México sea para Cristo, uno se pregunta si en verdad el plan de Dios es que todo un país sea cristiano. Y tenemos que meditar que la perfección no es en esta vida. Este mundo es imperfecto, el pecado continuará, habrá pobreza. Mientras haya mundo, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Habrá injusticia en este mundo porque habrá pecadores siempre en este mundo, hasta que entonces Dios diga, he aquí hago todas nuevas todas las cosas. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que nosotros tenemos que tener de perspectiva. Por esa razón, mientras estamos en esta tierra, conocemos en parte y profetizamos en parte y no aspiramos a ver un país que sea perfectamente cristiano. Porque ya existió un supuesto partido político cristiano y ya se acabó porque también hubo corrupción. ¿En cuántas iglesias no hay corrupción luego? Si en las mismas iglesias, ¿no? El asunto es aquí comprender a lo que estamos aspirando en 1 Corintios 13. Llegará un día lo perfecto, dice el versículo 10. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Por qué? ¿Qué es lo perfecto? Ok, primero vamos a verlo en el versículo 12 y después volvemos al 11. Porque ahora vemos por un espejo veladamente. Lo que tú ves en un espejo no es la realidad misma, sino solo un reflejo de la realidad. Es como ese que le dice, oiga, ¿y este cuadro de Brad Pitt cuánto cuesta? Ah, no, señores, es un espejo. Pues sí, porque estaba viendo acá bien chulo el señor, ¿no? Bueno, el que crea que Brad Pitt es así. Pero la realidad es que un espejo solo refleja algo y no es la realidad misma de las cosas. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como en un espejo, pero tómense una foto con el celular y cómo salen. Ni siquiera se parecen a veces, ¿no? Ahí yo pensé que tenía la cara cuadrada y sale bien redonda, ¿no? O se ve, no sé, esas fotos que toman para la credencial del lector, ¿no? Que a nadie le gusta nunca, pero así salimos o en la licencia, ¿no? Como nos agarró en el momento. Pero la realidad es que eso no es la realidad, es solo un reflejo. Ahora es como conocemos. Pero entonces, cuando venga lo perfecto, vamos a ver cara a cara. Dice por ahí un dicho, nadie es tan guapo como cree y nadie es tan feo como cree. Dice, no, pues es que no soy nada. Esos son los que se caen para que los levantes. No, mira, si eres esto, aquello. Están los que se sienten la gran cosa y en realidad no son gran cosa. Bueno, llegará el momento en que la realidad sobre nosotros mismos se manifieste. En la misma carta de 1 Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice, no juzguen nada antes de tiempo, espérense a que venga Cristo, porque Él sacará a la luz todas las cosas que están ocultas y entonces cada uno recibirá de Dios su recompensa. Es decir, ahora uno puede decir, ay, el hermano como que no es buen cristiano y de pronto resulta que cuando viene Cristo saca a la luz cosas que el hermano hizo y de las que nadie se enteró para glorificar a Dios. Nosotros vivimos de apariencias en esta vida porque vemos a alguien que es muy grande y vemos a alguien que es muy pequeño y lo medimos de acuerdo a nuestros conceptos. Porque vemos a alguien que es pobre y decimos es un perdedor, vemos a alguien que es rico y decimos es un ganador, pero esa es la apariencia. Y tenemos nosotros que considerar que esta vida no estamos viendo la realidad de las cosas, sino la apariencia de las cosas. Por eso dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Cuando estemos en la eternidad, tú vas a darte cuenta de tu situación real. Aquí esta vida, depende a quién escuches, es como te sientes. Escuchas un motivador y sales sintiéndote un ganador. Escuchas a alguien quejarse de todo y sales aquí diciendo, no, todo está bien mal, nos va a ir bien mal. Y todo depende a quién escuchas. La realidad de nuestra mente
está muchas veces distorsionada por las cosas que vemos. Si ven las noticias, dices, ay, qué mundo tan feo. Y de pronto ves un documental de la naturaleza y dices, ay, qué mundo tan bonito. Y entonces uno se pregunta, miren, hay una cosa, cuando yo empiezo a escuchar noticias y digo, la cosa está re fea, yo voy a la Biblia, porque sé una cosa, me ayuda a ubicar la realidad de las cosas. Hay un caos, sí, y hay un gran orden allá afuera, ambas cosas. Dios sigue gobernando por encima de todo, porque Él sigue disponiendo de todas las cosas para su gloria y para ejecutar su plan. Y por lo tanto uno dice, en esta vida hay luchas cuando leemos la palabra y vemos que vamos a pasar por pruebas, por luchas, y de pronto nos damos cuenta que Dios nos ha concedido esta vida para gozarnos y deleitarnos en Él. Hablamos hoy en la mañana, continuamos hablando sobre el reposo de Dios en el curso 4, cómo Dios espera que todo cristiano en verdad disfrute de esta vida a pesar de los conflictos que se le presenten y que descansemos en Dios. Ahora, para eso, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, en el versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Una realidad que ahora tiene que ser inculcada en muchos, porque dicen hombres en los 70s. Bueno, a los 24 años ya pensaba en una casa, en un carro, sostenía una familia, su trabajo. Hombres actualmente en los 35 años. Voy a comprar una nueva consola de juegos de video. Y no está casado. En un aspecto, hay que entender que en esta cultura, muchos no están madurando. No es que ambas cosas, una puedan decir una es buena y otra es mala, pero hay algo que es real. Todos tenemos que avanzar a la madurez, pero la madurez, como enseñamos en el curso 3, en el 2, la madurez no es automática. No es porque tú cumplas años que vas a madurar. La madurez implica compromiso, implica involucrarte en ello. La madurez requiere tiempo e implica paciencia. Para llegar a ser un hombre, una mujer maduro, necesita uno avanzar por ciertas experiencias. Para llegar a ser un cristiano maduro, implica tiempo, implica compromiso con Dios para poder crecer. Pero aquí el compromiso es dejar lo que era de niño. A lo largo de la historia de la humanidad, si ustedes estudian la historia, muchos emperadores romanos eran infantiles. Muchos reyes europeos eran infantiles y ya eran hombres grandes y tenían sobre sus hombros una enorme responsabilidad de toda una nación, una cultura, un imperio, pero eran infantiles. Presidentes, gobernantes hoy en día que son infantiles. Pero no nos quedemos en ellos. Finalmente son del mundo. Hay predicadores infantiles, pastores infantiles. Tenemos que madurar. Cristianos infantiles a pesar de llevar años en el Evangelio. Y dice, cuando era niño, hablaba, pensaba, razonaba como niño. Es interesante porque no habla de jugaba, no habla de cosas que haría un niño, sino menciona hablar, pensar y razonar. ¿Cómo hablamos, pensamos y razonamos? Tenemos que dejar lo que es de un niño, lo que es de un cristiano inmaduro para avanzar hacia la madurez. Para eso Dios nos ha dado 3 cosas. Y por eso en el versículo 13 parece que abruptamente mete 3 cosas. Habló primero del amor, pero acompaña al amor. Dice, ahora, en este tiempo,
permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahora, son tres cosas que tenemos hoy en día. El mayor de ellos es el amor, porque el amor es eterno. El amor jamás terminará, porque el amor de Dios continuará por la eternidad. Por esa razón, nuestra salvación y perdón es eterno. Pero la fe es temporal. La esperanza es temporal. Si hablamos de la fe, ¿qué es la fe? La Biblia nos da una definición muy clara para que no tengamos ideas equivocadas sobre la fe. La fe implica dos cosas. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es... ¿Ver a alguien que lo diga fuerte? La certeza de lo que se espera. Dios dijo que Cristo va a volver. Yo estoy seguro, tengo por cierto que Cristo vuelve. Eso es fe. Y luego, la convicción de lo que no se ve. ¿Puedes ver tú a Dios? No, pero estamos convencidos que ahí está. ¿Puedes ver su mano obrando aquí literalmente? No, pero estamos convencidos. La fe finalmente es certeza o seguridad y convicción. Uno puede convencerse de cosas erróneas. No toda fe es correcta. Hay religiones que tienen convicciones y la gente da su vida por ellas. Están convencidos de cosas. ¿Por qué el cristianismo sería la fe correcta? Porque se basa en algo que fue dado por Dios, y aquí viene un cuestionamiento muy sencillo. Cuando leemos Génesis 1:1, es el momento de tomar una decisión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o todo viene de un gran estallido, que pudo haber sido la forma en que Dios creó, pero vino por el azar. Nadie lo designó, y de un estallido, el gran, ¿cómo le llama? El Big Bang, o sea, el gran bang. El sonido se volvió materia, la energía se volvió materia. La pregunta siempre es, ¿y esa energía de dónde vino? Y entonces, cuando se volvió materia, empezó la materia a reproducirse y empezaron a surgir los planetas y vino todo. Yo tengo que tomar una decisión a partir de ese punto, y apenas estoy en la primera frase de la Biblia. Pero mi convicción debe ser, o creo que la Biblia es la palabra de Dios, o creo que a final de cuentas es un libro como cualquiera, que bien me puede hablar de Dios, pero no puedo sustentar mi fe en ella. Para que la palabra de Dios tuviera un respaldo de que venía de Dios, se escribió en un proceso de 1500 años, teniendo una interacción entre cada uno de los escritores humanos que participaron en ella, teniendo todos un mismo pensamiento. Y para que esto no fuera una invención, como algunos hoy en día quieren hacer creer, la entregó a un pueblo que la tradujo a varios idiomas, la primera parte del Antiguo Testamento, del cual se puede dar fe que apareció en varios lados, la tradujeron al griego, fue conocida en el griego y luego continuó en el Nuevo Testamento, de tal manera que históricamente la Biblia tiene esta historia detrás, de la cual ella misma da testimonio. Ahora, nuestra convicción es, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que dice no tiene error. Eso significa que es inenarrable, y por lo tanto la Biblia no falla en las cosas que afirma. Y cuando nosotros tenemos esta convicción y esta certeza de que la Biblia habla de que Jesús existió y que Jesús volverá, nosotros tenemos un sentido real y claro en nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque decimos, hay gente que cree cosas. Dice por ahí un escritor, hoy en día la fe de los jóvenes, bueno, ahorita serían grandes porque lo escribió por ahí del año 2000. Hoy en día la fe de los jóvenes se forma igual que se forma un resfriado.
por un contacto casual con extraños. Alguien en el camión le dice, tú crees que Buda, que esto, aquello y aquel, mete en su mente esas ideas. Luego llega con los musulmanes, le dicen, bueno, que Mahoma, y ya hizo una mezcla de Buda, de Mahoma, luego de Marx, y luego le mezcla de otros pensamientos y luego le mete lo suyo propio, y esa es su convicción, una cuestión toda revuelta de cosas que incluso se contraponen, pero no importa, porque es su fe. Y sin embargo, nosotros tenemos que tomar una decisión cuando leemos la palabra. Si la Biblia es verdad, todas las demás religiones y filosofías son mentira, están equivocadas. No hay cabida para el pensamiento de Nietzsche, ni de Engels, ni de Marx, ni de Freud. No hay cabida en la Biblia. Si no se ajusta a la palabra de Dios, no tiene cabida. Entonces nuestra fe nos ayuda en este tiempo porque hay el pasaje, uno de los más cortos en la Biblia. Bueno, no es de los más cortos. Ahí les puse uno muy cortito, se lo pueden aprender de memoria. 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, oren sin cesar. Pero este también es corto. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Cómo caminas tú en esta vida? Por fe. ¿Cómo vamos a vivir esta vida? Por fe. ¿Y qué es la fe? Certeza y convicción. Porque hoy en día, de acuerdo al pensamiento oriental que la nueva era trajo y que entró a las iglesias por medio del pensamiento carismático que proviene del hinduismo y que atacó, bueno, llegó primero a los musulmanes, ha llegado después a los católicos con la renovación católica y luego entró en las iglesias neopentecostés. La fe es una fuerza que mueve y produce cosas. Tienes fe, tu fe produce. Si tu fe sale y brota, tu fe mueve y hace, etcétera. Pero la fe es algo muy sencillo, certeza y convicción. No es algo interno que sale y promueve, pero una persona que tiene fe hace cosas por convicción y por certeza que parecieran que no van a ningún lado. Ahora, hay una frase, esta proviene del pensamiento católico, la fe ciega. Doy el paso, no sé qué hay, pero ahí está el escalón que Dios puso. Bueno, la fe ciega no es una fe bíblica. La fe bíblica tiene certeza. Hay un escalón, no, la Biblia dice, camina por este lado y por ese lado tengo que caminar. Ancha es la puerta que lleva a la destrucción, angosta la puerta que lleva a la vida. Y te dice, ¿por dónde vas a caminar? Bueno, pues no me voy a meter por fe en la puerta ancha esperando llegar a la vida eterna porque ya me dijo la palabra que no va para allá. Camino por la puerta angosta para llegar a la vida eterna. Entonces no es una fe ciega, es una fe que tiene instrucciones y por lo tanto mi fe es certera porque se basa en lo que Dios ha dicho. Esa es la forma en que la fe actúa en este tiempo, dándonos certeza de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Por eso Proverbios nos dice, fíate del Señor con todas tus fuerzas y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, tú puedes decir, bueno, no, pero es que aquí se ve que está mejor. Sí, se ve como que está mejor porque es más amplio, se ve más bonito el camino, voy a caminar por ahí, aquí se ve re feo el camino, a lo mejor hasta hay un barranco y termino ahí. Y si Dios dice, este es el camino a seguir, piénselo en algo tan sencillo como diezmar. Hijo, es que si diezmo me quedo sin dinero. La Biblia me da una garantía. ¿Quién te alimenta? Entonces no voy a una fe ciega, porque yo digo, Dios es el que provee el alimento. Entonces camino en algo que pienso que a lo mejor o podría verse en el panorama por vista, yo diría, esto me va a dañar,
y cuando en realidad esto es lo que, si dice la palabra perdona y tú perdonas, pero mucha gente dice no, porque si perdonas te lo vuelven a hacer y hay esa desconfianza, esa incertidumbre. Lo opuesto de certeza es incertidumbre y entonces tú dices, no, pero es que si lo perdono al rato iba a venir otra vez a decirme, ya sé. No, tú perdonas porque confías que cuando Dios nos dice que hagamos algo, ese algo tiene que ver con nuestro bien. Hay cosas que tenemos que conocer en la palabra para que nuestra fe tome forma y para que en verdad creamos lo que Dios sí ha prometido. Hay cosas que Dios jamás prometió y no tenemos derecho a esperarlas de Él. Hay cosas que Él sí prometió. Por esa razón debemos, y por esa razón nuestra insistencia constante es que cada uno diariamente debe leer la Biblia. En ella están las palabras de vida eterna. Es útil para instruir, para redarguir, para corregir, bueno, primero para enseñar y finalmente para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego dice, bueno, pero es que ¿por qué Dios me manda a hacer esto si no sé cómo hacerlo? Ahí está la palabra. Y para muchos la Biblia es como un libro de consulta. De hecho, hay Biblias, yo no estoy muy de acuerdo en esto, pero bueno, pues cada uno rendirá cuentas a Dios. Biblias que dicen, tenemos una sección atrás que dice dónde encontrarlo. Cuando me siento triste, cuando el amigo me falla, cuando pierdo esto, aquello, y busco pasajes que me hagan sentir bien. Bueno, la Biblia no es como un mejoralito que me mejore el estado de ánimo. Yo tengo que meditar en la Biblia diariamente de tal modo que cuando me siento mal, cuando el amigo me falla, yo recuerdo lo que Dios ha prometido en su palabra. Entonces tenemos nosotros que tener claridad sobre lo que implica la fe. La siguiente es la esperanza. Primera de Pedro 3:15, muy conocido, seguramente lo han leído. Primera de Pedro 3:15 dice, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, cuando habla de sufrir daño por la injusticia, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿De qué manera? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de, no dice razón de la fe, sino razón de qué? De la esperanza. Hay una cuestión muy diferente. Hay gente que defiende su fe. Aquí dice presentar defensa de la esperanza. Y muchos cristianos dicen, ¿y qué esperamos? Bueno, ese es un punto muy interesante. La esperanza no tiene una definición como la fe, pero nos dice que hay que presentar defensa. Bueno, ¿qué es lo que tú esperas? Porque eso nadie te lo puede cuestionar. Soy cristiano, ok, y en esta vida, ¿qué esperas? Hay diferentes tipos de cristianos. Y creo que la semana pasada hablamos sobre esto. Hay cristianos que tienen esperanza respecto a lo terrenal. Bueno, yo tengo la esperanza de que Dios me va a dar un carro nuevo. Y tengo la esperanza de que Dios pues me va a dar mis deudas se van a desaparecer, etcétera. A muchos les han predicado este tipo de cosas. Pero en verdad, ¿qué esperamos como cristianos? Porque Dios no prometió ese tipo de cosas en la palabra, sino que nos dijo, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Mi esperanza debe estar fincada en las cosas de arriba. Vamos a ver un poco de esta esperanza, porque si alguien no tiene muy clara su esperanza, veamos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, aquellos cristianos que han muerto. Acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Tú tienes una esperanza? Bueno, esto es lo que va a decir sobre la esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios no es nada sigiloso, ¿verdad? Pero muchos aplican este pasaje a un rapto silencioso. Pero viene trompeta, voz de mando, voz de arcángel, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo aplica esto a la tristeza que causaba a los tesalonicenses, los hermanos de ellos que habían muerto, hermanos en Cristo que habían muerto. El próximo mes de febrero vamos a empezar el estudio de esta carta, primera a los tesalonicenses, terminamos a mitad del mes de marzo. Es la intención cada domingo estudiar un capítulo y veremos este panorama más amplio. Ahorita nos enfocamos solamente en la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Que Jesús va a volver. Que aquellos que amamos y que han muerto, los veremos una vez más si ellos han creído en Cristo. Y tenemos que tener esta certeza, no entristecernos por ellos que han muerto, porque sabemos que un día les veremos nuevamente. Respecto del contexto de todo lo que está señalando, es muy breve porque Pablo no se enfoca en hablar de escatología, sino en hablar de nuestra esperanza. No está enfocado en la segunda venida de Cristo para explicarla en este pasaje, sino explicada en que la esperanza es la segunda venida de Cristo. Así es que cuando nos preguntan, ¿y qué es lo que tú esperas? Que es muy diferente a qué es lo que tú crees, porque creer, tener certeza es algo muy amplio. Cuando un cristiano se aferra a este mundo, a las cosas de este mundo, cuando hace un rato lo decíamos, cristianos que se aferran a que el gobierno sea perfecto, ¿a qué queremos? Hay una pregunta que hay que ser sinceros. Si la economía en México mejora, ¿qué queremos que esté mejor? Cuando en una sociedad, la sociedad mejora, ¿qué es lo que hay? La gente construye mejores negocios, cambia su sentido de vida o hace más fiestas. Yo vivía ahí en Los Sauces, el pueblo que estaba al lado. Un año hacía un pachangón en el día del santo que veneraban. Al siguiente año nada, porque no había dinero, se lo acabaron todo el año anterior. Lo estaban ahorrando y al tercer año volví a ver un pachangón en grande. Se iba el dinero. ¿Qué hay en los países con más dinero? Drogas, prostitución, alcohol, ocio al por mayor, y el ocio genera muchos vicios más y perversiones que ya se ven como de la vida normal en esos lugares. Entonces cuando decimos que mejore mi país y que, sinceramente, no estamos en un país que nos da una gran comodidad, bueno, no en el sureste porque se habla de Chiapas, de Hidalgo y no me acuerdo otro estado, creo que es Puebla, donde hay cristianos que ahorita últimamente se han dado algunos conflictos, sobre todo en Chiapas, pero en el resto del país no estamos en lo ideal para congregarnos y ser transformados a la imagen de Cristo. Vivimos en un país excelente, porque todos los países desarrollados del mundo hoy, que antes se tenían una apariencia de ser cristianos, todos, Europa, Estados Unidos, Canadá, son más anticristianos que nuestro país. Estamos en un país bendecido. No es perfecto y eso es lo importante. Ahora, tenemos la esperanza de que en esta vida
Dios cumplirá su propósito en nosotros, preparándonos para cuando Cristo vuelva. Esta esperanza se las comparto porque es lo que la Biblia nos enseña. La verdad es que hay que ser sinceros. Hay cosas aquí que uno, digo, ¿qué tan lejos vas para comprar comida? ¿Y qué tan difícil es conseguir ciertos artículos? O sea, gracias a Dios tenemos un país, pues hay que orar por las autoridades para que finalmente Dios siga manifestando su gracia en nosotros de este modo. Pero la verdad es que yo digo, vivimos en un país que ha vivido, véanlo de este modo, antes de que llegara el primer colportor, el primer misionero a México, ya se estaba peleando por la libertad de culto en México. Y no había ni siquiera nadie que estuviera buscando otra religión que la que dominaba. Pero ya se estaba estableciendo una guerra entre los mismos que profesaban la misma religión, una guerra para dar libertad de culto, y después llegaron todo el bonche de misioneros. Los colportores primero, pero empezó todo esto después de esta guerra de reforma. Y eso es interesante, es un país que ha sido bendecido y dice el himno, por el dedo, su historia, por el dedo de Dios, se escribió. Bien, pero no nos aferramos a esta vida, ni a esta sociedad, que sabemos que es cambiante y ha pasado por momentos muy, muy difíciles, pero la realidad es que gracias a Dios estamos en una sociedad donde hay libertad para hablar de Cristo, para conocer a Cristo, para congregarse, para compartir a Cristo. Pero nuestra esperanza, ¿cuál es? Que un día Cristo volverá y estaremos con Él por la eternidad. Cuando alguien demanda razón de tu esperanza, tú puedes compartir esto. ¿Y quién te puede decir que no es cierto? Aunque te digan eso no es cierto, si yo es lo que espero, si es cierto. Que tú no creas eso es diferente. Pero hay una cosa importante. La esperanza implica paciencia. Romanos 8:24. Romanos 8:24. Cuando habla sobre nuestro cuerpo que está sujeto ahorita a dolores, a todo esto que vivimos todos, ¿no? Y más los que ya pasaron de los 40, que es cuando se dan cuenta que la espalda no es lo mismo. Bueno, dice Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Convicción de lo que no se ve, lo estamos esperando. Le hablamos a fulano y dice, ya voy para allá. Bueno, es cierto, todos sabemos que muchos que dicen ya voy para allá, a lo mejor todavía está en su casa y ni siquiera está caminando a la puerta cuando dice ya estoy saliendo. Y no es cierto, todavía puede estar en el sillón o puede estar en la cama, ¿no? Certeza mexicana. Pero de que va a llegar, va a llegar. 10, 15, 20 minutos tarde va a llegar. Pero cuando lo vemos venir, ya no requerimos esperanza, ya lo vimos. Ya está llegando, ahorita aquí llega. Pero la esperanza es mientras no lo vemos. Estoy esperando a fulano para que venga. Por eso se llama esperanza, porque es una cuestión de esperar. Pero ¿qué implica? Con paciencia, dice Pablo, lo aguardamos. Implica paciencia. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, hablando sobre los impacientes, dice, el versículo 3, ante todo sepan esto, es segunda de Pedro 3:3. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Hay gente que dice, ¿no es cierto? ¿Ya cuánto tiempo pasó? Y no ha venido Cristo. Yo creo que ya no viene.
Y entonces había gente que en ese tiempo decía esto. No es común en este tiempo es más común escuchar a alguien que dice, ya saqué cuentas en la Biblia y Cristo viene para el próximo martes. Yo no sé si haya gente incluso que se ponga de acuerdo con otros porque le dicen a la iglesia, vendan todo lo que tienen, ¿no? Entonces la gente malbarata todo porque ya viene Cristo, ya no necesitan aquí. Igual a lo mejor hasta se ponen de acuerdo con los otros a los que les vendieron, ¿no? Pero ¿cuántos no ha habido? Y la gente sigue creyendo esos cuentos. Cuando Cristo dijo, no nos toca a nosotros saber esos tiempos que Dios dispuso en su sola potestad. Bueno, nosotros, dice, para Dios un día, en el versículo 8, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y no está hablando del milenio, está diciendo, Dios no tiene prisa. Punto. Significa ciencia. En este tiempo, Dios está dándote oportunidad para ser transformado a la imagen de Cristo. No debes tener prisa, pero sí debes tener algo, la esperanza de la venida de Cristo. A mí el seguro social me ha ayudado mucho a entender esto. ¿Quién no ha estado sentado en una banca, en una sala de espera para entrar al consulta en el seguro social? Cuando uno llega, entra, ya en la mente hay algo que dice, esto iba a implicar mucho tiempo, ¿sí o no? Todos vamos con la idea. Bueno, yo una vez llegué 3 minutos tarde, me dijeron, se pasó su cita, ya no puede entrar. Y dije, ay, he llegado aquí hasta esperar 40 minutos. Y bueno, pero pues el caso es que ya no entré esa vez. Pero uno llega, se sienta sabiendo que eso va a tomar tiempo. Pero todos en algún momento dado entramos al consultorio. Y esto es parte de lo que nos enseña que estamos aquí ahorita como en esta sala de espera, a la espera de la segunda venida de Cristo. Un día vamos a estar ahí. El tiempo se va a cumplir. Qué interesante porque no hablamos de cualquier cosa, algo irrepetible. Un día estaremos delante de Cristo. Ahora, muy raro que un cristiano viva así, pero así deberíamos vivir. Un día vas a estar delante de Cristo y te va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di? Y entonces tenemos que entender algo. Todo lo que hayamos hecho que no contribuyó a la vida cristiana, no va a servir de nada. Yo lo he comparado a esas veces que uno llega al examen, pero pues salió a jugar, hizo esto, hizo aquello, medio estudió y cuando está en el examen, lo único que en realidad importa es cuánto estudió. Y cuando estemos delante de Cristo, lo único que habrá importado es qué. Decir, bueno, Señor, llegué siempre temprano al trabajo y le eché muchas ganas y nunca me robé los lápices de la oficina y eso no va a importar. Pero jugué en este equipo de fútbol y vi el supertazón y vi el fútbol, etcétera, el mundial y eso no va a importar, pero es a lo que le dedicamos más tiempo. Me aventé 20 novelas turcas, etcétera. Eso ¿de qué te sirve estando delante de Cristo? Luego vas a llegar con uno que dice, hola, me llamo Abdías, escribí un libro de la Biblia. No sé si, caray, ¿a poco estás en la Biblia? Hay cosas que nosotros debemos considerar en base a nuestra esperanza, porque hay que ser sinceros. Si esa es tu esperanza, eso deberías de pensar. Pero ¿por qué muchos cristianos invierten el tiempo en cosas que no van para allá? Porque no tienen en verdad esa esperanza. Muchos cristianos tienen la esperanza de pagar la renta el fin de mes. Muchos cristianos tienen la esperanza de la quincena, tienen la esperanza de cosas temporales. Y por eso es más la responsabilidad de ir al trabajo que de ir a la iglesia. Por eso, si el clima está feo, si hace frío y es domingo, no, pues mejor no voy, está bien frío. Pero si es lunes, pues a las 4 de la mañana si es necesario, pero al trabajo hay que estar a tiempo. Esto simplemente es una forma en que entendemos nuestra esperanza. Y tenemos que tener claro esto. Lo único que contribuirá a la esperanza de la segunda venida de Cristo, miren, pues más vale, yo espero que esto motive a muchos a que digan,
de aquí a 3 años yo debo haber terminado de leer la palabra si Dios me concede vida, porque tengo que saber qué dijo Dios en su palabra. Dicen por ahí el ejemplo de un joven que se fue a estudiar fuera, su papá le mandó dinero a la tarjeta, el joven pues ya no tenía dinero, aunque tenía la tarjeta, pero no se le ocurría, pues, no pudo hablar con su papá y decía, este día no comí, aunque había dinero en la tarjeta, pero él no se enteró. El punto es que hay muchas cosas que Dios te dice en la palabra y no te has enterado para tu vida, para esas cosas que a veces dices, Dios, ¿qué hago? Dios, ¿por qué está pasando esto? Cuando Dios ya ha respondido. Y tenemos que tener esta comunión con Dios. Ahora, el amor es perdón, la esperanza implica paciencia y lo interesante es que nos dijo aquí en 1 Corintios 13 que el amor es paciente. El amor nos ayuda en la esperanza. Si morimos, vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza. Gálatas 5, del 5 al 6, para ver cómo interactúan estas tres en nuestra vida. Gálatas 5, del 5 al 6. Alguien que la lea en voz alta, por favor. Gálatas 5, del 5 al 6. En estos dos versículos hay dos interacciones. En el versículo 5 dice que esperamos por la fe la esperanza de justicia. La esperanza y la fe están unidas porque tu esperanza es convicción y certeza. Si tú vas al trabajo, tú, aunque no firmes un contrato, estás ahí como empleado, tú tienes la convicción y la certeza de que un día llega el momento en que te paguen. Entonces tienes la esperanza porque tienes la fe en ello. La fe y la esperanza trabajan juntos y en el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino lo que en realidad sí importa es la fe que obra por amor. Dios nos dio los mandamientos, lo que llamamos la ley de Cristo, o lo que la Biblia llama la ley de Cristo, o el apóstol Pablo lo llama la ley de Cristo, y si es el apóstol Pablo, seguramente porque así Dios se lo dijo, que los mandamientos son, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, con toda tu alma. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esta ley de Cristo, los mandamientos son amar. Pero si no tenemos fe en Dios, no amamos. Por lo tanto, la fe nos lleva a amar. ¿Por qué nosotros habríamos de cumplir los mandamientos que Cristo nos dio? Porque creemos en Él. Por lo tanto, yo amo porque creo. Y el amar y el creer me llevan a tener esperanza. Miren, 1 Timoteo 1:5. Alguien que lo... 1 Timoteo 1:5. Alguien que lo lea en voz alta. El propósito de lo que Dios nos enseña es un amor que surge de una limpia conciencia y de una fe no fingida. Una fe verdadera nos da un corazón que ama. Y nos dice Primera de Tesalonicenses 1:3. Alguien más que lo lea. Primera de Tesalonicenses 1:3. Ok,
lo que Pablo recuerda en su oración, y él tiene presente que los tesalonicenses tienen obras de fe. Es decir, ellos actúan porque creen. Tienen trabajo en amor, es decir, actúan porque aman. Y finalmente tienen la firmeza de su esperanza en Jesucristo. Es decir, lo que hacemos en la vida cristiana es la interacción entre fe, esperanza y amor. Ambas nos llevan a amar. También tenemos ahí mismo en 1 Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5, versículo 8. 1 Tesalonicenses 5, 8. ¿Alguien que lo lea también? Ok. La fe, la esperanza y el amor. Aquí se mencionan y es en cierto modo igual o distinto a de Efesios 6, donde habla de la armadura del cristiano. Pero aquí dice que nosotros que somos del día, porque estamos en la luz, somos de Cristo, tenemos que ser sobrios, es decir, no andar en excesos, poniéndonos la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza. El yelmo es el casco de la esperanza de la salvación. Nuevamente, ¿cómo vivo la vida cristiana? Con esta fe y esta esperanza, actuando en amor. Por eso el amor es eterno, pero en esta vida requerimos de ser apoyados en la fe y la esperanza. Pero en Colosenses 3:14, Colosenses 3:14, brevemente el apóstol Pablo dice, y sobre todas las cosas, vístanse de amor. En la Reina Valera dice que es el vínculo perfecto. En la Nueva Biblia de las Américas dice que es el vínculo de la unidad. Vínculo significa lo que une una cosa con otra. Hoy se usa mucho y la palabra en inglés es link. Link significa vínculo, algunos lo llaman liga, pero es lo que une una cosa con otra. Por ahí cuando yo estaba preparándome en el pastorado leí un libro que hablaba sobre el crecimiento de la iglesia y lo llamaba el cemento que une las piezas de la iglesia, el amor. Lo que le da fortaleza a la unidad entre los creyentes es el amor. ¿Por qué? Porque el amor finalmente depende de la fe y de la esperanza, o se deriva más bien de la fe y de la esperanza, y crea en nosotros esta relación sabiendo que todos tenemos una misma esperanza y una misma fe. Jesucristo volverá. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que seguir creciendo en esta unidad. Pero para terminar, ya había comentado, bueno, primero vamos a Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Alguien que lo lea. Primera de Juan 4:19. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Él nos amó. Hay un principio en Dios, un atributo, y es que Dios es eterno. Se considera más un principio por el hecho de que de él se derivan varios atributos, es decir, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia se derivan del hecho de que él es eterno, pero la eternidad finalmente es un atributo de Dios. Si Dios es eterno, significa que no cambia. Si Él nos ama, su amor es eterno o permanente, podríamos decir. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En algunas versiones solo dicen nosotros amamos porque Él nos amó primero. Bueno, como sea el caso, lo que nosotros hacemos por amor se deriva de haber recibido primeramente el amor de Dios. Ese amor de Dios es el que se mantiene por la eternidad. Y por esa razón, ahora sí vamos para concluir en el capítulo 3, versículos aquí de Primera de Juan. Primera de Juan 3, del 1 al 3, voy a leerlo. Ya vimos sobre la fe, la esperanza y el amor. Bueno, dice,
Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué puede ser llamado hijo de Dios? Por el amor de Dios. Y luego lo reafirma. Y eso somos. Somos hijos de Dios y lo somos por el amor de Dios. Entonces, tenemos que tener esto claro. Ya esto del junior cristiano y todo es una cuestión extra, que me merezco todo. Ese es un asunto fuera de contexto, no tiene sentido de acuerdo a la palabra, pero la palabra sí nos dice, miren qué amor nos ha dado Dios, que se nos llame hijos de Dios. Debido a los abusos de los hijos de Dios, algunos han dicho, pero antes que nada somos siervos. Y entonces tiene el énfasis en siervos. Por eso en el curso 3 enseñamos acerca de los hijos que sirven. No es lo mismo el empleado doméstico que al niño que uno manda a hacer el aseo. Uno es hijo, es de la casa, el otro es externo, no es de la casa. El punto es que a final de cuentas, nuestra identidad con Dios es que somos hijos de Dios por el amor de Dios. Y luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Por eso dijimos que la esperanza implica paciencia, ¿verdad? Somos hijos de Dios si aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Nunca lo usen de pretexto, pero la gente dice, pues no, que los cristianos son diferentes y mira cómo eres. Y uno puede decir, bueno, todavía no soy lo que he de ser, pero no lo usen de pretexto para andar haciendo cosas que no deben, ¿no? El asunto es que es cierto, todavía no eres perfecto ni la imagen clara de Cristo. Tu reflejo claro todavía no lo somos. Por eso implica paciencia. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, es decir, cuando Cristo vuelva, seremos semejantes a Él, es decir, llegaremos finalmente a ser la imagen de Cristo porque le veremos como Él es. Esta es nuestra esperanza. Aquí estoy viviendo de una manera que busco ser la imagen de Cristo. Cuando Cristo venga, eso se va a completar. ¿Qué? Porque lo voy a ver. Le veremos como Él es. Dice Pablo, ahora vemos por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Aquí yo tengo una idea de la segunda venida de Cristo y es emocionante porque uno no se imagina. Luego, ahora es muy dado por todo esto de la tecnología, pues sacar imágenes, cómo sería la segunda venida de Cristo. Yo creo que uno no puede imaginarse en nuestros verdaderos términos cómo será, porque estamos limitados. Hasta la inteligencia artificial, que no es tan inteligente y no puede imaginarse tampoco eso. Vi unos dibujos de los querubines de acuerdo a la descripción de Ezequiel, es una cosa muy desfigurado el asunto. Bueno, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Ahora, si tú tienes esta esperanza, el versículo 3 es para ti. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es suficiente para que dejes todas las cosas que no agradan a Dios y que te están estorbando en tu relación con Dios. Si tienes esa esperanza, ¿qué tienes que hacer? Purificarte a ti mismo. Ya ni siquiera es decir, Dios, quítame esto. Es decir, yo lo dejo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el escritor de la carta a los Hebreos, despojándonos de todo peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, pero te estorban en tu relación con Dios. Despójate de ellas, porque si la finalidad de esta vida es que tú llegues a ser la imagen de Cristo, nada es más valioso que eso. Por eso Cristo llegó incluso a un ejemplo extremo. El ojo o la mano te impiden, quítalos. No hay nada que valga más que llegar al reino de los cielos. Ahora, es obvio que no nos está mandando a mutilarnos, pero eso significa, no hay nada que valga más que llegar a la presencia de Cristo para ser la imagen de Él. Esto
es la motivación que debemos tener. Yo creo que sería bueno tener un cuadro grande. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Tiene para toda una serie de conferencias, tiene para escribirse un libro sobre esto. Finalmente tiene que ser una forma de pensar en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque somos llamados hijos tuyos. Esto es por tu amor. Gracias porque nos has amado. No podemos pagar tu amor, no podemos pagar la redención, y por eso tú nos has amado y nos has dado redención. Y no esperas que lo paguemos, pero sí esperas que seamos agradecidos por el amor que tú has mostrado hacia nosotros y plantemos por la fe en nosotros esta esperanza de que Jesús un día volverá y seremos semejantes a Él. Por lo tanto, en esta vida tenemos que purificarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar de lado tantas cosas, Señor, que nos asedian, que nos evitan a nosotros avanzar y crecer en tu palabra. Señor, tenemos que descansar en ti. Padre, estamos preparándonos para un domingo de consagración, en medio del cual lo que esperamos es que tu Espíritu dé claridad en nuestra mente sobre las cosas que tenemos que dejar delante de ti. Porque no queremos que sea un evento más, lo hemos hecho en otros años, Señor, y sabemos que tú escuchas nuestra oración y has estado trabajando. Hoy lo que esperamos, Padre, para esta ocasión es que en verdad, Señor, tú te reveles al corazón de cada uno para darle claridad sobre la manera en que debemos cambiar nuestra vida y las cosas que debemos incluir en ella y las que debemos dejar fuera para que caminemos correctamente contigo. En tus manos nos ponemos, danos la fuerza, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro ánimo, Señor, fortalece nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, para cumplir con tu palabra, Señor, para no ser vencidos de lo malo, sino para vencer el mal con el bien. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te rogamos esto, líbranos del maligno y guárdanos esta semana, sobre todo en todos los que han dispuesto sus corazones para glorificarte, renunciando a aquello que distrae o que trae una forma cómoda de vida, Señor, para que en este fin de semana pongamos nuestra mirada verdaderamente en Cristo. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para concluir este culto.